Consideremos esta progresión de ideas. En Génesis empezamos con una palabra creadora, en la cual Génesis 1:3 dice, bueno, Bereshit bara Elohim, empieza en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre el haz de las aguas. Pero en el versículo 3 dice, y dijo Dios. Estaba en la oscuridad. Yo hace un momento me quejé de la oscuridad que no dejaba ver a los niños allá, pero imagínense la oscuridad en el universo. No había nada creado. Estaba la oscuridad profunda, el hoyo negro más abismal que ustedes se puedan imaginar. Y dijo Dios. La palabra de Dios sale de su boca, y con el solo hecho de él pronunciar, hágase la luz, se prendieron todos los soles del universo, se prendieron todas las fuentes de calor, de iluminación, de luz del universo, y hubo luz en el universo. ¿Cuándo? Cuando Dios abrió su boca y pronunció la palabra. Y progresivamente, los 3 primeros días de la creación, Él crea el hábitat, y los otros 3 crea los habitantes. Entonces Él con su palabra crea el agua, separa las aguas que están arriba, separa las aguas que están abajo. Con su palabra crea los animales, crea los grandes monstruos marinos, crea los dinosaurios, que sí existieron. Crea todo lo que nosotros conocemos en el planeta Tierra, que es minúsculo en comparación al universo. Por eso es que el 1:1 de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos, plural, y la tierra. No está hablando solo del planeta azul, está hablando del universo entero. Lo creó con el poder de su palabra. Después viene la palabra profética, en la cual en Ezequiel 31 y en todo el panorama de los profetas del Antiguo Testamento, de la literatura veterotestamentaria, aparece cuando el hombre de Dios va a redactar su oráculo, su profecía, y dice: vino a mí palabra de Jehová, logos de Dios, diciendo. Y por eso se atrevía a dar una palabra profética que no era solamente predictiva, no era solamente el razonero de Dios, no, era una palabra profética que marcaba futuro y destino para el pueblo. Y esa palabra profética sigue vigente para nosotros. Es un logos que marca destino y futuro para nuestra vida. Pero no era suficiente. Esto sigue ascendiendo, sigue en una progresión de ideas. Y viene nuestro quiasmo, esta nomenclatura. No es que esté mal, dale la siguiente. Porque viene la palabra encarnada. Entonces dice A, B y X, porque es un quiasmo en toda la Biblia. Una X que tiene su vértice precisamente en la palabra encarnada. Juan capítulo 1 es un capítulo eminentemente filosófico. Pero es que la filosofía y la teología no pelean. De hecho, hay una particularidad. A lo máximo que uno puede aspirar estudiando teología es a ser doctor en filosofía. PhD significa Philosophy Doctor. Entonces yo como estudiante de teología, a lo máximo que puedo aspirar en teología es a ser doctor en filosofía. Algunos aconsejan a los nuevos convertidos hacerles leer el Evangelio de Juan. Yo recomiendo la lectura del Evangelio de Lucas. Bueno, de hecho soy hincha de Lucas, fans de Lucas. Pero es que imagínese un nuevo creyente, ¿sí? Alguien nuevito en el Evangelio, y que usted le diga: léase el Evangelio de Juan. Y entonces él coge el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 y empieza a leer: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fácil de entender, ¿cierto? Entonces, ¿pero por qué? Porque ya les hablé de la filosofía de la búsqueda de la verdad, y ahora está diciendo: en el principio de la palabra creadora era el verbo, porque el verbo creó lo que hay, lo que existe. Porque allá también en el primer punto, en el Salmo 33 versículo 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que hay existiría si no fuera por su bendita palabra. Entonces, por eso aquí empieza Juan 1:1 diciendo: en el principio era el logos, porque la palabra en griego allí es logos, porque se traduce como verbo, porque el verbo es la palabra que genera acción en la oración. No porque sea que Jesucristo es verbo no sustantivo, como diría nuestro hermano aquel.
sino más bien por la acción que genera esta palabra dentro de la oración. Es una palabra dinámica, activa, que no es la pasiva, que no es el complemento directo que recibe la acción del verbo. No, es la palabra que genera acción en la palabra. Por eso, en la oración, por eso se traduce como el verbo. Y trae la disertación de cómo vino la progresión del logos en la palabra. Pero cuando viene el versículo 14, Juan 1:14, ¿qué dice? Y el verbo, el logos, ¿qué? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué bendita verdad, qué gloriosa verdad. Si bien la Biblia, la palabra de Dios, es la palabra escrita, es el logos escrito de Dios, Jesucristo es el logos encarnado y es la máxima revelación de Dios al hombre. Revelación es el acto soberano de Dios darse a conocer al hombre, y la máxima expresión de revelación se llama Jesucristo, Dios hecho hombre. El logos se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuántos glorifican a Dios por la encarnación de Cristo? Ojo, encarnación. Si ese aplauso es para el logos encarnado, que sea fuerte. Si ese aplauso es para el que, dejando su trono de gloria, vino a hacerse como uno de nosotros para enseñarnos a vivir, que sea un aplauso de adoración al logos encarnado. Pero como si esto fuera poco, les dije que esto es un quiasmo. Este es el clímax de la revelación bíblica. Pero viene la B prima, en la cual esta palabra profética que traza destino y futuro, ahora es la palabra vigente. Porque Jesús vino a hacer la versión 2.0 de la palabra profética. Él vino a actualizar. Entonces, por ejemplo, en este texto dice, Mateo 5, 43, 44: oísteis que fue dicho a los antiguos: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿A cuánto les parece que eso es sentido común? Amar al prójimo y aborrecer al enemigo. ¿A cuánto les parece que eso es lo normal, que debería parecer? Es sentido común, pero como el sentido común es el menos común de los sentidos, Jesús vino a actualizar el asunto. Y estas palabras de Jesús, cuando dice: pero yo os digo, ay, esto es glorioso, porque Jesús con toda la autoridad está diciendo: con la pena de Moisés, pero hay algo más vigente para nosotros. Y es la palabra, el logos vigente, actualizado, repotenciado, remasterizado, reencauchado, porque la Biblia trae una revelación progresiva. Por ejemplo, es del Antiguo Testamento ver la historia de David y Goliat. ¿Y cuál es la gloria? ¿Cuál es el epílogo? ¿Cuál es la conclusión de la historia de David y Goliat? ¿Cómo concluyó esa historia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con David y Goliat? David le ganó a Goliat. Eso es. David le ganó a Goliat, ¿cierto? ¿Y qué hizo con Goliat? Le bajó la cabeza. Hay una revelación bíblica en la cual dice: oíste que fue dicho a los antiguos: a los Goliat hay que cortarle la cabeza. Pero yo os digo, yo actualizo esa palabra del Antiguo Testamento y les digo: no, señor, a los enemigos no hay que cortarle la cabeza. A los enemigos hay que orar por ellos, hay que amarlos y hay que bendecirlos. Entonces a los maestros de la ley les reteñían los oídos cuando Jesús decía: pero yo os digo. Qué gozo, qué autoridad, qué manera de replantear, no de desvirtuar, simplemente diciendo: esto en crescendo, esto va madurando la teología. Y como si esto fuera poco,
aquí el cerrar el círculo, esto es B' porque tiene que ver con la palabra profética, pero ahora vigente. Ahora la consumación de todas las cosas, el cerrar el círculo de toda la revelación de Jesucristo por medio de la palabra encarnada, es la palabra consumadora de Apocalipsis 1:16. Cuando todo el capítulo 1 de Apocalipsis está haciendo la descripción del Hijo del Hombre, de Jesucristo, con un lenguaje tipológico que, si armamos el rompecabezas y dibujamos lo que allí nos refiere, pues nos da una imagen dantesca de Jesucristo, cuando en realidad lo que está haciendo es manejando lenguaje tipológico, simbólico. Así el versículo 16 de Apocalipsis 1:16, ¿qué dice? ¿Qué dice? Apocalipsis 1:16. ¿Me lo pones en pantalla, por favor? Apocalipsis 1:16. ¿Qué dice de Jesús? 7 espíritus y qué más. Y que de su boca salía, ¿qué? Una espada. Ya casito sale aquí. Una espada. ¿Con qué características? Aguda. ¿Qué quiere decir aguda? Cortopunzante, bien afilada. Sí, no era punta Roma como los niños de preescolar. No, esta es bien afilada, esta es bien contundente. Mire, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Filo por un lado, filo por el otro. No es un machete, es una espada con filo por ambos lados. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esa espada aguda de 2 filos es el Logos, que viene a consumar todas las cosas. El Logos de la palabra de Jesucristo, que en Hebreos 3:16 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Logos es la palabra de Dios, viva y eficaz para convencer tu espíritu de justicia, de pecado, de justicia, de juicio, para traerte a la transformación que propone la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Y esto cierra el círculo. Volvamos a las 5, al quiasmo, porque esta palabra consumadora viene a darle, cerrar el círculo, viene a darle conclusión a todo lo expresado. Pero aquí Jesucristo victorioso, Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, porque Jesucristo es el Rey. Dígalo: el Rey, el Señor, el Juez de jueces y la autoridad sobre toda autoridad. Consuma las cosas, cierra el círculo y crea cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cómo? Con la palabra creadora de su boca. Este es el Logos del que estamos hablando. Y las palabras de Jesús tienen supremacía sobre cualquier palabra en la Biblia, sobre cualquier palabra en la historia, sobre cualquier palabra que cualquier ser humano haya dicho en el mundo. Es más importante lo que dijo Jesucristo que lo que dijo el apóstol Pablo, que lo que dijo Lucas, que lo que dijo el mismo Moisés, que lo que dijo Gandhi. Porque hay cristianos que citan a Gandhi, que citan a no sé qué, que citan a demás. Jesucristo prevalece por encima de cualquier hombre sabio en la tierra. Las palabras de Jesucristo prevalecen por encima de cualquier frase célebre en la historia de la humanidad, porque es el Logos de Dios hablando. Cuando estuvo en la tierra nos enseñó y era un excelente maestro. Otro título: el maestro de maestros. Y dentro de su pedagogía echó mano de una figura de dicción llamada las parábolas. Las parábolas es la intención de expresar con ejemplos de cosas conocidas verdades etéreas, verdades espirituales. Entonces vamos a representar una de las parábolas, que ni siquiera les voy a decir en este momento dónde se encuentra, para que prestemos atención a la puesta en escena de mis maestros del proceso 6. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios
ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Señor juez, por favor, ayúdeme, hágame justicia, por favor, de mi adversario. Ayúdeme, señor juez, ayúdeme, por favor, porque nadie me escucha, porque todos te ignoran, señor juez, yo se lo pido, hágame justicia, por favor, justicia, se lo pido. Ya todo el mundo me ha negado, han pisoteado toda mi vida, yo te lo pido que seas tú haciéndome justicia de mi adversario, te lo pido, solo a ti, por favor, ayúdame, no puedo más, necesito. Y él no quiso por algún tiempo. Ayúdame, Pero después de esto, dijo dentro de sí: hazme justicia de mi adversario. Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, cansarme, le voy a hacer justicia, Hazme justicia de para que no siga viniendo y acabe y colme mi paciencia. Hazme justicia, señor juez. Justicia, por favor. Justicia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Acabamos de leer y de representar, muchas gracias a los actores, Lucas 18 del 1 al 8. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Lucas 18 del 1 al 8. Los títulos no son inspirados, pero estuvo bien colocado cuando dice parábola de la viuda y el juez injusto. Consideremos algunos elementos de interpretación del texto. La ocasión. El Evangelio de Lucas propende por demostrar la presencia y obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Se esfuerza por demostrar que Jesús era un hombre. El título que le da Lucas a Jesús es Hijo del Hombre, pero demuestra por medio de 25 menciones en los 24 capítulos de Lucas, 25 veces menciona al Espíritu Santo con nombre propio, y hay otras 14 menciones implícitas por nombres personales, pero 25 veces está la expresión Espíritu Santo, el nombre propio Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Lucas demuestra que Jesús era un hombre de carne y hueso, pero lleno del Espíritu Santo. Y demuestra que los milagros que Jesús hizo, los hizo como hombre, pero lleno del Espíritu Santo. ¿Esto mina la deidad de Jesús? De ninguna manera. Pero lo que está diciendo es: Jesús hizo milagros por el poder del Espíritu. Jesús sanó enfermos por el poder del Espíritu. Jesús sabía lo que las personas pensaban. Ah, no, pastor, esa sí es de que porque Él era Dios. No, eso se llama palabra de ciencia. Es un don del Espíritu Santo. Yo puedo saber lo que el otro está pensando. Se llama palabra de ciencia. Y si el Señor te pone, te demuestra lo que el otro está pensando con un fin de darle un mensaje de parte de Él, Él lo puede hacer. Se llama palabra de ciencia. Por el poder del Espíritu Santo Jesús caminó sobre las aguas. Uy, no, eso sí, eso se llama un milagro, porque el milagro es el poder de Dios sobre la naturaleza. Que Jesús multiplicaba panes y peces, eso se llama un milagro, el poder de Jesús sobre la naturaleza. Pastor, pero eso suena raro. No, no suena raro. ¿No es que Jesús dijo que cosas mayores nosotros haremos? Y si Él lo hizo como Dios, pues nos hizo trampa. Y sería mentira cuando Él dice cosas mayores haréis. No, es cierto que todo eso que Jesús hizo, nosotros lo podemos hacer. ¿Cuántos lo quieren? Poquitos.
No estoy diciendo cuántos quieren que Colombia le gane a Inglaterra. Yo estoy preguntando cuántos quieren obrar en el poder del Espíritu Santo. Una gran enseñanza me quedó hace 8 días aquí. Oiga, si brincáramos en la alabanza como brincábamos ese día celebrando los goles de Colombia, la alabanza sería otra cosa, la adoración sería otra cosa, la disposición para glorificar el nombre de Cristo sería otra cosa. Nos haría trampa porque si Jesús hubiera vencido la tentación y el pecado como Dios, ¿qué esperanza tendríamos? No, pero mire, Lucas 4:1 dice: entonces Jesús fue impulsado, empujado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y fue tentado como hombre y venció la tentación como hombre, pero hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo obtenía Jesús ese poder que usted y yo queremos? Lo obtenía por medio de la oración, de doblar rodillas. Nos acompañó el pastor Santiago Rodríguez al campamento de exploradores y yo le hacía mención del nombre de él, porque el hermano de Jesús se llamaba Santiago, pero tenía un apodo. ¿Alguna vez lo dije aquí? ¿Alguien recuerda cuál era el apodo de Santiago? Rodillas de camello. Santiago, rodillas de camello. ¿Y por qué le decían así al hermano de Jesús? Porque de tanto estar de rodillas orando, le salieron callos en las rodillas. Le salieron unas callosidades, unas protuberancias similares a las de los camellos. Y entonces por eso se ganó el bullying de que le dijeran: Santiago, rodilla de... Yo quisiera que me hicieran bullying con eso. Alex, rodilla de camello. Durante el capítulo 1 al 12 de Lucas hay 10 menciones de Jesús orando. Entonces Jesús pasó toda la noche orando. Entonces Jesús se aleja de la multitud a orar. Entonces Jesús estaba orando y lo vieron y estaba orando. 10 menciones. Entonces eso cala en la retina y en la mente de sus discípulos, los cuales en el capítulo 12, Lucas 12:1, dicen: entonces sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Wow, ya tenía a esos discípulos entre el bolsillo, porque cuando ellos expresan enséñanos a orar, lo que están diciendo es: porque te hemos visto orando, porque vemos cómo tú oras y porque vemos cómo te respalda el Espíritu Santo como consecuencia de esa oración. Entonces ya vamos haciendo camino. ¿Cuántos quieren el poder? ¿Qué hay que hacer? Pero esperen que esto no ha terminado. Entonces Él les enseña a orar. Pero en el capítulo 18, por fin llegamos al de esta parábola, Jesús tenía una verdad central en mente. Toda parábola tiene solo una verdad central, la cual es la interpretación de la parábola. Entonces en el versículo 1 del capítulo 18 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Repita conmigo: la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por programación neurolingüística, repita conmigo: yo tengo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, desatando el logos, el poder de esa palabra creadora de Dios de Génesis 1:3, ahora llevando esto a mi espíritu y activando lo sobrenatural, digámoslo de una forma hasta mística, diga: yo tengo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Algunos elementos de la parábola para ya llegar aquí a sus resonancias para nuestros días. Los dos personajes que intervienen en la escena: la viuda vulnerada en sus derechos. Sus palabras nos hablan de una injusticia. Hazme justicia de mi adversario. A ver, ¿ustedes qué se imaginan de cuál era la injusticia que le habían hecho? Bótele corriente, a ver, ¿qué sería lo que le hicieron a la viejita? Le quitaron la casa, una herencia. Sí, estaban peleando una herencia y dictaminaron en su contra. No le dieron la pensión. Le están embolatando la pensión. Ya cumplió la semana, ya tiene la edad y nada que le dan la pensión. O le dieron la pensión pero no le hicieron la retroactividad. No, a partir de la fecha. No, pero ¿cómo? Si yo llevo 3 años en este proceso, necesito la retroactividad de esos 3 años. A ver, ¿qué otras posibilidades de la injusticia del adversario? Una deuda, ya prestó una platica y no solo no le pagaron los intereses, sino que ahora le están embolatando el capital. A ver, ¿qué otra? A ver, podemos
echarle corriente porque esos personajes nunca existieron. Solo existieron en la mente de Jesús, el cual era un buen narrador de historias. Y una parábola es eso, la narración de una historia. Y entonces esa mujer encarna a todos los flagelados por la injusticia. Encarna a los huérfanos de la violencia en Colombia. Encarna a las madres de los falsos positivos de Colombia. Encarna a todos los hombres y mujeres que han sufrido por no recibir lo justo en su caso. Y el juez, dos particularidades menciona: ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. ¿Usted conoce a alguien así? ¿Y en la historia de Colombia conocemos personas así? Porque a mí me llama la atención que cuando dice hazme justicia de mi adversario, ¿sabe de qué está hablando? De corrupción. Está hablando de esta porquería del cohecho, del peculado, del robo, del tráfico de influencias. Está hablando de todos los pecados en contra del hombre, de la sociedad y de la justicia. Está hablando de una justicia amañada por conveniencia, por intereses personales. Está hablando de todos los flagelos de la sociedad encarnados en ese hombre con esa prepotencia, con ese ensimismamiento en el cual dice: puesto que ni temo a Dios, ni respeto a hombre, pero por cuanto esta me es gravosa, le haré justicia, no sea que agotándome la paciencia me desespere. Dos enseñanzas, dos resonancias de la parábola para nuestros días. La primera: no suficiente con orar, es necesario rogar. Y trae a tu mente la petición top number one de tu lista de peticiones. ¿Cuál es la número uno de tus peticiones? A ver, la salvación de ese familiar, ese negocio. ¿Cuál es la petición? Tráela a tu mente. ¿Cuál es tu petición número uno en tu lista de peticiones? ¿Ya la pensaste? ¿Ya la pensaste? Listo, la tienes ahí. Hagamos un ejercicio. A lo que nos exponemos cuando dramatizamos algo es que todo el mundo dice: ay, yo lo hubiera hecho mejor. Ay, yo hubiera dicho esto. Hagamos el papel de Carolina por un momento, de la viuda. El parlamento de la viuda es: Señor, hazme justicia de mi adversario, ¿cierto? Ese es el parlamento de la viuda. Y entonces todos van a hacer el papel de la viuda en este momento. ¿Y cómo lo haría usted? ¿Cómo expresaría usted esto? A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Les aseguro que así no vamos a aburrir a ningún juez. Hágalo como una plañidera, ¿sí? Hágalo como una llorona a sueldo. Levante su voz, grite, extroviértase en este momento, así como cuando grita los goles de Colombia. Eso, extroviértase por un momento diciendo: Señor, hazme justicia a mi adversario. A la 1, ¿están listos? A las 2 y a las 3. Señor, hazme justicia a mi adversario. Ahora, esa petición que tiene en su mente, exprésela de la misma forma delante del Señor. A la 1, a las 2 y a las 3. Señor, hazme justicia de mi adversario. Y coloque esa petición delante del Señor. Mira, esos arrendatarios que no me quieren pagar el arriendo. Dile, Señor, mira, esa entidad que me está embolatando la pensión. Dile, exprésalo. Se nos bajó el rating, exprésalo delante del Señor. Dile: mira, Señor, esa persona que contrató al que no debía contratar, yo tenía las facultades para hacerlo. Ay, Señor bendito. Orar no es lo mismo que rogar. Y la licencia que nos está dando el texto es a que le demos cantaleta a Dios con esa petición. Somos buenos para quejarnos, y el reto que le lanzo es: menos queja, más oración. Y en la misma proporción que nos quejamos por esa situación, más bien oremos por esa situación. Y el texto ofrece la siguiente invitación: ¿acaso no hará Dios justicia con sus escogidos
que claman a Él de día y de noche. Así que esa petición que acabamos de expresar, mañana va a acompañar la oración del desayuno, va a acompañar la oración del almuerzo, va a acompañar la oración de la comida, va a acompañar la oración del despertar y la oración del acostarse, va a acompañar cualquier momento. Y cuando tengamos la tentación de quejarnos por esa situación, más bien vamos a orar al Dios de los cielos por esa situación. Amén. Esteban me enseñó algo en el encuentro que tuvimos. Tú te das cuenta que perdonaste cuando dejas de hablar de eso. Cuando dejas de decir, ya le cortaron las uñas a la niña. En ese momento, cuando dejas de hablar de eso, es porque perdonaste. Vamos a llevar nuestras peticiones delante del Señor con menos queja y más oración, porque vas a desatar el poder de Dios cuando dejes de quejarte y empieces a clamar al Señor por esa petición. Amén. Y segunda resonancia, con esta termino. El texto nos está hablando de justicia. ¿Y cuántos indignados hay en esta mañana con las injusticias que vemos en el periódico a diario? ¿A cuántos nos indigna ver cómo se roban los dineros y ya no son cifras que dan en millones sino en billones? ¿A cuánto nos indigna esto? ¿A cuánto nos indigna ver que nuestro sistema de justicia no suple realmente? Es paradójico, es patético que en muchas ocasiones la misma policía se queja, pero ¿qué hacemos si cogemos al delincuente y lo llevamos y a las 24 horas lo sueltan porque no hay asidero para darle justicia? ¿A cuánto le indigna eso? Lo pueden coger con las manos en la masa y no se le aplica justicia. ¿Y cuántos hemos sentido que, pero qué rabia, pero como que no puedo hacer nada? ¿Cuántos nos hemos sentido así? Les tengo noticias, sí se puede hacer algo. Sí se puede hacer algo. Y la tarea, 2 puntos. La primera: ¿acaso no haré yo justicia con mis escogidos que claman a mí de mañana y de noche, de día y de noche? Lo primero que podemos hacer es darle cantaleta a Dios con esa situación. Si tanto nos indigna, dejemos de hablar y empecemos a orar. Y si tienes una situación difícil, con una pensión, con un empleo, con tu hijo, con unos vecinos, con lo del arriendo, X, Y o Z, lo que sea, la tarea es, vamos a orar por eso de día y de noche, porque hay un juez que está por encima de todos los jueces. Hay un Señor que está por encima de todos los señores. Hay un Dios justo al cual invocamos hoy diciendo: Yahvé Tzidkenu, Jehová justicia nuestra. Y a Jehová justicia nuestra es que vamos a clamar de día y de noche, y vamos a mover la mano de Dios por medio de insistirle en esta oración. Amén. Y lo segundo, vamos a actuar. Sí, vamos a volver a pasar ese derecho de petición, vamos a volver a pasar esa tutela, vamos a volver a insistir, vamos a llamar a ese juzgado todos los días, vamos a hacer la viuda del juez injusto. ¿Qué pasó con mi caso? ¿Qué vamos a es que algunos dicen: ¿para qué llamo? ¿Para qué hago? ¿Para qué vuelvo a pasar eso? Eso no va a pasar nada. No, ese es un lenguaje que no está en la boca de los vencedores, en la boca de los bendecidos de parte del Señor, en la boca de los que adoramos a Jehová Tzidkenu, que es justicia nuestra. No, vamos a insistir, vamos a ir, vamos a volver a hacer, vamos a volver a pasar esa hoja de vida, vamos a preguntar: ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esto? Porque es la actitud de la viuda de la parábola que el Señor nos invita a imitar. Amén. Y vamos a orar con todo nuestro corazón, con toda nuestra empatía por las injusticias de nuestro país. Si podemos hacer algo y no solamente lamentarnos, no solamente decir: ay, este país, ay, estas cosas, ay, otra vez esto. No, hay una Corte Suprema de Justicia que no está aquí en la tierra, está en los cielos. Es la Corte Suprema de Justicia de Jehová Tzidkenu, de Jehová justicia nuestra, el cual hace justicia a sus elegidos, hace justicia a sus hijos.
¿Acaso no haré yo justicia? Y escuchen a la palabra profética, porque está vigente y porque Jesús la actualizó. Reciban este logos de parte de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que declaro esta palabra, no palabras mías, no conclusiones mías, no buenos deseos míos, no. Les estoy declarando en Lucas 18:8, cuando el Señor te dice en esta mañana: os digo que pronto les hará justicia en el nombre de Jesús. Hay justicia para sus elegidos, hay justicia para los hijos de Dios, hay justicia para tu caso, hay esperanza para tu situación, hay esperanza para tu pleito, hay esperanza para tu situación. Y si tú crees esta palabra, colócate sobre tus pies. Si tú recibes este logos de Dios para tu vida, te colocas en pie y adora a Yahvé Sidkenu. Adórale.